Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a pasar a la predicación, ¿verdad? Vamos a empezar con una oración que el Señor nos hable el día de hoy. Padre, te exaltamos, te alabamos, porque tú eres bueno. Gracias porque me das la oportunidad de compartir tu palabra. Te pido que esta palabra que tú me has dado el día de hoy sea de bendición para mis hermanos como lo fue para mí. Te pido que tú nos hables, que tú nos exhortes, nos confortes, nos consueles, Señor, y que sobre todo que esta palabra sea una palabra viva y tenga efecto en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Bendecidos? Bueno, mis hermanos los veo, con razón llegaron muy bien contentos, ¿verdad? Brincando. Qué bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Amén. Dios escucha nuestras oraciones, nuestras peticiones, siempre cumple su palabra, como lo mencionó nuestro hermano, ¿verdad? Como título le puse a mi predicación: ¿cómo enfrentar una crisis emocional? ¿Cómo enfrentar una crisis emocional? ¿Cuántos de ustedes han pasado por una crisis emocional? Levante su mano. Yo creo que todos como seres humanos hemos experimentado, ¿verdad? Hemos pasado por una crisis emocional, llámese desánimo, llámese enojo, ¿verdad? Llámese ira, llámese tristeza, ¿verdad? Alguna desesperación, frustración. Yo creo que todos hemos pasado por una crisis emocional, ¿verdad? Pero vamos desglosando un poquito de esto. ¿Qué es una crisis emocional? Es un estado temporal de agitación, trastorno o desorganización en el que nos vemos desbordados a la hora de afrontar una situación o un problema. Es decir, es cuando no encontramos una salida a nuestros problemas, ¿verdad? En cuanto nosotros buscamos una solución, en vez de encontrar una respuesta, encontramos más problemas, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos? Tristes, quisiéramos desaparecer, quisiéramos que todo fuera un sueño, ¿verdad? Quisiéramos que nada de lo que nos está pasando existiera, pero es una realidad, ¿verdad? No nada más lo pasan las personas de allá afuera, ¿verdad? También los cristianos, ¿verdad? Los cristianos sufrimos tristezas, sufrimos pérdida, desánimo, ¿verdad? Pero el día de hoy Dios puso en mí esta palabra para animarnos, ¿verdad? Para hacernos saber que el Señor está con nosotros en todo momento. ¿Qué mayor ejemplo tenemos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo lo vamos a ver el día de hoy? Normalmente ponemos el ejemplo de Jesús como el gran maestro, ponemos a Jesús, ¿verdad?, como el de la gran sabiduría, como aquel que hizo milagros, pero hoy vamos a ver a Jesús de una manera diferente. Acompáñenme en las Escrituras en Lucas, versículo 22, capítulo, Lucas 22, del 39, vamos a ir leyéndolo, ¿verdad?, al 46. ¿Me confirman con amén cuando ya lo tengan? Amén. Dice así la palabra de Dios: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ¿qué les dijo? Orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿los halló qué? Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Todos sabemos esta historia, ¿verdad? ¿Qué pasó antes de esta noche que acabamos de leer? O de esta historia.
Había pasado la última cena, ¿verdad? ¿Qué seguía después de la última cena? Era Jesús orando por aquel plan redentor que iba a suceder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos aquí a Jesús? ¿Cómo nos presenta el cuadro a Jesús en la historia? Triste, desconsolado, ¿verdad? Llorando, se sentía angustiado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así alguna vez ante un problema? Amén. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver cómo no se puede medir lo que nosotros hemos llegado a sentir con lo que sintió Jesús, ¿verdad? Como cristianos tenemos que entender, ¿verdad? Y saber que Jesús fue divinamente como el Padre, ¿verdad? Pero también es humanamente, o fue humanamente como yo y como ustedes, ¿verdad? Es decir, Él se cansaba, Él sentía, como lo vemos aquí, se ponía triste, lloraba. Entonces sentía todo lo que nosotros sentimos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentó Jesús esta crisis emocional? ¿Verdad? Lo vamos a ir viendo más adelante. En el cuadro aparece a Jesús yendo al Getsemaní a orar, ¿verdad? Y los acompañó sus discípulos, pero ¿qué hicieron sus discípulos? Se durmieron, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dice ahí que se arrodilló y oró, ¿verdad? Era una noche tan agotadora, tan triste, ¿verdad? Era una noche antes de ser crucificado. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, los discípulos no. Sin embargo, ya les había dado señales Jesús de lo que iba a suceder. ¿Y qué esperaba Jesús en ese momento? ¿Qué les dijo a sus discípulos? Que oraran juntamente con Él. Cuando usted está pasando por una crisis emocional, ¿qué es lo que espera de los demás? Oración, ¿qué más? Ser escuchado, que le den un consejo, tener a alguien con quien desahogarse, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces no lo hacemos porque creemos que nadie nos entiende, porque creemos que nadie puede saber cuál es nuestro sentir en el corazón, ¿verdad? Y cuando nos dan un consejo, que es lo que no queremos escuchar, ¿cómo reaccionamos? Es que tú no sabes, es que tú no entiendes, ¿verdad? Entonces a Jesús lo dejaron solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus discípulos se durmieron, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 25, 37, si alguien lo puede leer. ¿Me lo pueden poner en pantalla, por favor? 25, 37. Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Amén. En este pasaje nos hace ver que creemos que Jesús no necesitaba, como lo dice ahí, un pan, ¿verdad? Beber agua. Sin embargo, bueno, no es el contexto de ese pasaje, pero nos hace ver la humanidad de Jesús. Saber que Jesús fue humanamente como nosotros, ¿verdad? Su mente le estaba haciendo sentir a Jesús en su cuerpo debilidad, ¿verdad? Vamos a ver el pasaje. Regresamos a Lucas. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice más adelante: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando él ¿en qué? En agonía. ¿Cómo estaba Jesús? En agonía. ¿Cómo es o cómo experimentamos la agonía? ¿Alguien la ha experimentado? ¿Nadie ha entrado en agonía? Sientes que el alma se te sale, no sabes qué hacer, quieres llorar, ¿verdad? Quieres salir corriendo, huir de tu problema, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba sufriendo agonía, ¿verdad? Su mente, su cuerpo estaba sintiendo debilidad en el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sabía lo que iba a suceder. Entonces Jesús clamó
al Padre diciendo: Señor, si puede que no pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? En ningún otro lugar de las Escrituras vamos a poder encontrar a Jesús con tanta humanidad, donde describa tanto dolor que Él padeció, más que este, ¿verdad? En el versículo, en el versículo 44, dice: y estando en la agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿verdad? Eso, estudiando este pasaje, eso era, o se le conoce como hematidrosis, así se le llamaba a lo que experimentó Jesús en su cuerpo, hematidrosis, que se le atribuye a estados donde la presión y el estrés es tan grande que provocan una congestión tan fuerte de los vasos sanguíneos en la membrana basal alrededor de las glándulas sudoríparas, lo cual provoca que la sangre se mezcle con el sudor y sale a través de la piel, bueno, de los poros, ¿verdad? Entonces, investigando esto, dice que esto lo experimenta una persona de cada 8 millones. Entonces, casi nadie, ¿verdad? Entonces, ¿a qué causaba esto? Dice aquí que se le atribuía la presión y al estrés. Entonces, podríamos decir que Jesús estaba sufriendo de estrés, ¿verdad? De tanta presión de lo que iba a suceder, de lo que él se imaginaba, de lo que iba a padecer. Tanto, dice aquí, que provocaba que la sangre se mezclaba con su sudor y saliera de sus poros, ¿verdad? De sus pieles, es decir, sudaba sangre, ¿verdad? El Getsemaní era el lugar en donde Jesús fue a orar. Entonces, tenemos que ponernos a pensar: ¿cuál es nuestro Getsemaní? ¿Cuál es el lugar en donde nosotros nos acercamos a Dios? ¿Verdad? Muchas veces puede ser tu casa, ¿verdad? Puede ser un cuarto especial en el que tú tienes para orar, puede ser el baño, ¿verdad? Donde se la pasa la mayor parte de la gente, donde puedes estar a solas. ¿Dónde más puede ser nuestro Getsemaní? La iglesia, ¿verdad? Un lugar especial. Entonces, imagínense cómo estaban sus discípulos, que habían estado con Jesús, habían visto que Jesús hablaba de fortaleza, que Jesús hacía milagros. El verlo llorar, ¿cómo creen que se imaginaban cómo creen que estaban sus discípulos? Sin saber qué hacer, ¿verdad? Estaban asombrados de ver a Jesús en agonía, ¿verdad? Sus discípulos, quienes lo habían visto transfigurarse, lleno de gloria, ahora estaban viendo a un Jesús en agonía, a un Jesús llorando, a un Jesús sufriendo, ¿verdad? A causa de lo que iba a suceder, ¿verdad? Entonces Jesús estaba ahí triste, abatido y llorando, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo fueron los que lo habían visto en la transfiguración, habían visto ahora a ese Jesús desconsolado, ¿verdad? A ese Jesús triste, a ese Jesús lleno de dolor, de angustia por lo que iba a suceder, ¿verdad? Pero los discípulos también estaban en crisis, ¿verdad? ¿Por qué ellos estaban en crisis? Porque ellos no sabían lo que sucedía, no sabían por qué Jesús estaba triste, por qué Jesús estaba en agonía, no lo entendían, porque Jesús ya se los había dicho, ¿verdad? Les había dicho que era necesario que Él muriera, ¿verdad? Pero ellos no lo entendían, estaban cegados, ¿verdad? Ante lo que iba a suceder, ante esa situación. Entonces, ellos también estaban en una crisis, pero ¿qué decidieron hacer? Dormir. Jesús les dijo, vamos a ver en el versículo 45, dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Se dice que este hecho sucedió aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces ellos no durmieron por cansancio, ¿verdad? No durmieron por flojera. ¿Por qué dice que durmieron? Por tristeza. Entonces ellos también estaban experimentando esa tristeza, ¿verdad? Cuando alguien está triste o se siente mal, prefiere dormirse. ¿Les ha pasado?
Por ejemplo, yo les puedo hablar de mi persona. Cuando a mí me duele la cabeza o me siento mal, prefiero dormirme. ¿Por qué? ¿Por qué dormimos? ¿Qué creemos que va a suceder? Creemos que durmiéndonos se nos va a pasar todo, ¿no? Y vamos a amanecer o despertar al 100, ¿verdad? Pero simplemente evadimos algo, ¿verdad? Cuando entramos en ese sueño, ¿verdad? Nos queremos olvidar de todo y pensar que al despertar todo va a cambiar. A lo mejor eso es lo que sucedía con los discípulos, ¿verdad? Ellos durmieron, pero no durmieron por el cansancio, durmieron por la tristeza que ellos sentían. Y a veces nos pasa así, cuando tenemos problemas, preferimos evadirlos que enfrentarlos, ¿verdad? Entonces es aquí cuando viene una crisis emocional. ¿Por qué? Cuando despertamos, tristemente, sigue la misma situación, ¿verdad? No hicimos nada más que dormir, ¿verdad? Querer evadir esa situación, ¿verdad? Muchos de nosotros somos duros, ¿verdad? Tenemos un corazón duro que no queremos saber de nadie, no queremos hablar con nadie. Incluso muchos toman medicamento para poder dormir, para el dolor de cabeza, para el estrés, ¿verdad? Pero el único que nos puede dar tranquilidad y paz es Dios. Dios es la respuesta a nuestras crisis emocionales, ¿verdad? No el dormir, no el evadir el problema, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para poder cambiar nuestra situación, ¿verdad? Los discípulos se echaron a dormir, ¿verdad? Dice ahí que no era por sueño, sino por tristeza. El dormir, claro que nos ayuda en el cuerpo, pero no es la respuesta ante nuestros problemas, ¿verdad? La mejor respuesta que tenemos que hacer es incrementar nuestra comunión con Dios, ¿verdad? En oración, como lo vimos ahí, ¿verdad? El dormir no quiere decir que saldremos de ahí, simplemente lo evitamos o lo evadimos. Jesús les preguntó, ¿por qué duermen? ¿Verdad? Pero no le preguntó a cualquier persona. ¿A quién le preguntó? A sus discípulos, aquellos que lo habían visto y seguido muy de cerca. Les dijo, ¿por qué duermen? ¿Qué les he enseñado yo? ¿Verdad? Entonces vivimos en una sociedad en donde la gente está dormida espiritualmente, ¿verdad? Jesús nos pregunta el día de hoy, ¿por qué dormimos? Entonces esto nos lleva a examinarnos, a ponernos a pensar, ¿estoy dormido espiritualmente o estoy despierto? ¿Cómo vamos a saber si estamos dormidos o despiertos espiritualmente? Por la manera en que enfrentamos nuestras crisis emocionales, ¿verdad? Cuando usted quiere evitar su crisis, usted está dormido. Pero cuando nosotros estamos despiertos espiritualmente, podemos acercarnos a Dios y enfrentar nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? Esta pregunta fue para sus íntimos, ¿verdad? Que eran sus discípulos, a quien Él los había traído con Él. A veces, y lo digo en forma triste, ¿verdad? A la gente se le hace fácil levantarse para hacer ejercicio, ¿verdad? ¿Cuántos se levantan temprano a hacer ejercicio? Bueno, es que ustedes no lo necesitan, pero uno sí, ¿verdad? Ustedes, pura gente fitness. O la gente, por ejemplo, cuando ustedes le decían, vámonos de viaje, a las 5 de la mañana, usted se para sin problema, hasta las 4 de la mañana dice el hermano Tonito, ¿verdad? Si ya comieron, no les importa, el chiste es irse de viaje, ¿verdad? O van a ir a una actividad temprano, ahí están a primera hora del día. Pero ¿qué pasa cuando el pastor les dice, vamos a hacer una mañana de oración? Mañana. Ay, pastor, ¿a qué hora? ¿A qué hora era? 7. Hasta ni saben a qué hora es. El viernes. Pero lo van a cambiar para el viernes. El viernes a las 9. Pero cuando nos invitan a un culto de oración en la mañana, en realidad, ¿cuántos se emocionan por eso? Incluso hacemos gestos de tan temprano, ¿no se puede más tarde? Oye, yo estoy con ustedes en mi sueño, ¿verdad? Porque Dios habla de cualquier manera, pero dormido no le va a hablar, ¿verdad? Entonces, evitamos a cualquier forma el poder acercarnos
a Dios y tristemente estamos dormidos espiritualmente hablando, ¿verdad? Preferimos las otras cosas que las cosas de Dios, ¿verdad? Para ir usted a su trabajo, no le importa si se desveló, no le importa si usted está enfermo, no le importa si usted tuvo una mala noche, usted va a trabajar, ¿cierto o no? Pero a la iglesia, ay no, es que hoy es el día que veo a mi familia. Dentro de 8 días voy, ¿no? No, es que hoy tengo una salida con mis amigos, ¿verdad? Con mis primos. No, mejor no voy a la iglesia. Dejamos a Dios en segundo plano, ¿verdad? Pero eso sí, cuando nosotros le hablamos a Dios, queremos ser los primeros en que nos conteste, ¿verdad? Entonces no es algo recíproco, ¿verdad? Entonces estamos dormidos espiritualmente, ¿verdad? ¿Usted quiere descansar? ¿A cuánto nos gusta descansar? ¿A usted no le gusta descansar? Hasta 5 minutos más. Bueno, ¿usted quiere descansar? La mejor forma de descansar es que usted esté en oración. La oración va a traer un descanso y una paz a su corazón, a su alma, a su mente, y Dios nos va a renovar nuestras fuerzas, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de Dios, encontramos el verdadero descanso, ¿verdad? Y no son en las almohadas soñare, como lo vemos en los comerciales, es en escuchando la voz de Dios, es decir, en intimidad con Dios. Amén. Cuando estamos dormidos espiritualmente, le damos más importancia a otras cosas. Vamos a ver Proverbios 23, 33 al 35, si alguien lo puede leer. Proverbios 23, 33 al 35. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Amén. En otra versión, déjenme leérselos. En la NTV, que es la nueva traducción viviente, dice: tendrás alucinaciones y dirás disparates. Esto lo podríamos usar a nuestro favor con nuestra pareja, con nuestros amigos. Hablas puros disparates, ¿verdad? ¿Y qué dice más adelante? Te tambalearás como un marinero en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás, me golpearon pero no lo sentí, ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago? Entonces, aquí lo asemeja a un... ¿A un qué? A un borracho. ¿Cuántos son borrachos? Ajá, hermano, levantó la mano. No, de puro vino celestial, ¿verdad? ¿O cuántos conocemos o hemos visto a un borracho? ¿Cómo actúa una persona borracha? Fuera de sí, no tiene el control de su cuerpo, y como lo dice aquí, lo único que espera es otro trago, ¿verdad? A veces hasta amanecen con golpes, con moretones, pero como dicen por ahí, ¿no? Los borrachos no se acuerdan de nada. Entonces, el estar dormidos nos va a pasar eso. Vamos a perder. Es otra manera de enfrentar crisis emocional. Bueno, dice el pastor que es otra forma de enfrentar una crisis emocional, ¿verdad? Algunos se encuentran ahí su refugio, pero bueno, esto lo podemos poner como una forma de no enfrentar una crisis emocional, ¿verdad? En la bebida no está la solución, pero también cuando estamos dormidos espiritualmente hablando, nos volvemos insensibles ante las cosas del mundo que sin darnos cuenta nos empiezan a dañar, nos empiezan a hacer piedra de tropiezo para las cosas espirituales,
que simplemente no nos importa y queremos más de lo del mundo. Entonces tenemos que evitar dejar o hacer las cosas del mundo, estar dormidos espiritualmente y accionarnos en las cosas espirituales para no ser presa fácil para Satanás. Amén. Entonces nuestra lámpara debe estar siempre encendida, ¿verdad? Debemos estar siempre vigilantes y alertas, porque nadie sabe el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Cuidado y lo agarra en su borrachera, ¿verdad? Porque entonces sí va a sufrir su crisis emocional, ¿verdad? Entonces Dios nos exhorta, nos llama a tener nuestra lámpara encendida y estar siempre alerta, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron los discípulos sus problemas o su desgaste emocional? Durmiendo. Entonces, ¿qué actitud tomamos ante nuestras crisis emocionales? La actitud de los discípulos, el dormir, el buscar la solución por otros lados, ir con un brujo a que me haga una limpia, ¿verdad? Ir a que me lean las cartas porque quiero saber quién me está haciendo brujería o qué problemas me están suscitando. No. ¿Qué actitud tomamos ante la crisis emocional? Las de los discípulos, que es dormir, o la de Cristo, la de Jesús. Ahorita vamos a ver qué actitud tomó Jesús, ¿verdad? Acompáñenme a Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Díganle al de al lado, levántate. Entonces dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Qué actitud debemos tomar? El despertar y accionar y tomar, en este caso, como lo estamos viendo, el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 5:14, y si alguien puede buscar de una vez Apocalipsis 3:2 y Lucas 12:35. Repito, Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Apocalipsis 3:2. Despiértate y refuerza lo que todavía queda y está a punto de morir, porque dice que perfectos no son perfectos delante de Él. Ahora Lucas 12:35. ¿12:35? ¿2 o 12? 12. Ah, 2. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Amén. ¿Qué tienen en común todos estos pasajes que leímos? Estar despiertos y alertas, ¿verdad? ¿Ante qué vamos a estar despiertos y alertas? Ante Satanás, ante las tentaciones, ante los problemas que nos puedan suscitar, ante esas crisis emocionales. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Jesús estaba triste? No quería la cruz. Vamos a ver Proverbios, Lucas, el pasaje que estamos estudiando. Lucas 22, 36. ¿Por qué estaba triste y abatido Jesús? ¿Alguien me puede decir? ¿Están dormidos o están despiertos? Quería morir. ¿Por qué él no quería morir? Yo digo que más que nada, a lo mejor siendo Jesús, él sabía, ¿no? O sea, a lo mejor como una mamá, por ejemplo, cuando ya está en agonía, a lo mejor su tristeza no es morirse, sino el que va a dejar a sus hijos. Y piensa en las adversidades que van a pasar sus hijos y ya no va a estar ella para ayudarles. Entonces yo pienso que Jesús, esa era su tristeza, ¿no? El dolor que iba a pasar, sí, pero más a lo mejor por la humanidad. Vamos a ver el versículo 42. Diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa,
pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué estaba triste Jesús? Porque no quería. No quería ir a la cruz. ¿De cuál copa está hablando? De la ira de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario que se cumpliese, ¿verdad? Díganle al lado, era necesario. Entonces, fue la razón por la que Jesús estaba triste, era porque él iba a sufrir la copa, la ira de Dios, ¿verdad? Jesús no cometió pecado alguno. Entonces, ¿qué pecado cargó Dios? Nuestros pecados, ¿verdad? Él sabía que el Padre lo iba a abandonar, ¿verdad? La razón de la razón por la cual Jesús estaba triste era porque iba a sentirse desolado, ¿verdad? Él sabía que el Padre lo iba a abandonar y sin embargo él tenía que ir a cumplir el propósito de Dios, porque dice, si puede pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la razón de la aflicción de Jesús está en su oración, ahí lo afirma, ¿verdad? El versículo que acabamos de leer. Pero, ¿por qué la copa de la que es la ira de Dios? Vamos a ver Jeremías 25:15, que habla sobre la ira de Dios. ¿25 qué? 25:15, y si alguien puede buscar Salmos 77:8 y alguien más Apocalipsis 14:10. Jeremías 25:15, si alguien lo puede leer. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Ahora Salmos 77:8. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Apocalipsis 14:10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Sobre él iba a desatarse toda la ira de Dios a causa del pecado de la humanidad, ¿verdad? Dios es un Dios perdonador, pero también es un Dios justo. ¿Cómo comenzó el pecado? Por la desobediencia. ¿De quién? Del hombre. Entonces el hombre tenía que terminar con ese pecado. ¿Y quién fue ese hombre que terminó con eso? Jesucristo, al cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí habla del propósito redentor. No solamente murió porque Dios quiso que muriera, que Él pagara, ¿verdad?, por nuestros pecados, sino que era con un propósito de expiación por el pecado. Mas sin embargo, Él va a sufrir, Él iba a sentir la desolación, Él iba a sentir la carga de nuestros pecados, pero dice, Él verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nuestros problemas muchas veces vienen de nuestra alma, ¿verdad? Es porque tenemos un coraje contra alguien, porque tenemos una discusión con nuestra familia, porque tenemos problemas matrimoniales, porque tenemos problemas económicos. Pero Jesús se abatía porque iba a cargar con la maldad del mundo. Es decir, muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas de los demás, ¿verdad? Nuestros problemas o nuestras crisis emocionales vienen a causa de los demás, ¿verdad? Pero en este caso podemos ver cómo Jesús estaba abatido por lo que iba a suceder y por lo que Él iba a cargar, no porque Él lo haya hecho, ¿verdad?, sino porque era necesario que Él cumpliera con ese propósito, ¿verdad? Vamos a ver la otra perspectiva de algunas cosas que Jesús hizo ante la crisis emocional. Primeramente, vamos a ver Lucas, el versículo que estamos leyendo, el 36. Primeramente, que dice,
Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. ¿Verdad? ¿A qué fue al monte de los olivos? Ahora, Jesús tenía un lugar físico donde orar. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que nosotros tenemos que tener un lugar físico en el cual nosotros podamos orar, ¿verdad? Podemos tener ese momento de intimidad con Dios, ¿verdad? En donde nosotros podamos disfrutar de ese momento a solas con Dios, ¿verdad? Porque muchas veces sí está bien orar con los hermanos, orar en grupo, pero a veces es necesario hablar a solas con Dios. ¿Por qué? Porque así nosotros nos podemos abrir libremente, ¿verdad? Dios, estoy fallando en esto, Dios, mi petición es esta, Dios, mi gratitud es esta, es poder establecer bien mi intimidad con Dios. Entonces, ¿qué actitud tomó Jesús? Fue a orar al Getsemaní. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer ante una crisis emocional? Ir a mi lugar físico o a mi lugar que tengo designado para orar, ¿verdad? En la cual podemos recibir respuesta de Dios, ¿verdad? La respuesta natural del Señor ante este momento no era un recurso final, ¿verdad? Es decir, no porque Él ya iba a morir, fue a orar. Muchas veces esperamos a que nos pase hasta lo que no, para poder acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero cuando usted tenga una crisis emocional, lo primero que se le viene a la mente, o se le tiene que venir a la mente, es Dios, ¿verdad? No ir a un psicólogo, no ir con mi familia a ver qué me dice, no ir a contárselo a la vecina, no ir con un amigo. Lo primero que tengo que hacer es acudir a Dios en oración, ¿verdad? Dice, y saliendo se fue como solía, es decir, era un hábito que Jesús tenía. Entonces, si nosotros, ¿cuántos de nosotros tenemos el hábito de orar? Amén. A veces hasta ni por los alimentos oramos, ¿verdad? Pero tiene que ser un hábito, y es más, tiene que ser una disciplina de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, ¿verdad? La oración, ¿verdad? Dice ahí como solía en el pasaje, ¿verdad? Dice porque no porque no tenía de otra. A veces la gente viene a la iglesia porque ya no encontró la solución en otro lugar, ¿verdad? Tristemente lo dejamos en último lugar, pero ante nuestros problemas la primera solución debe ser orar y buscar a Dios, ¿verdad? A veces tenemos tantos problemas que decidimos alejarnos de Dios, ¿verdad? Tristemente tomamos esa decisión de separarnos y alejarnos de Dios. Por eso vemos a tanta gente que ya no viene a la iglesia, ¿verdad? Vemos iglesias llenas, pero cuando tienen problemas, en vez de verlas más llenas, las vemos vacías. ¿Por qué? Porque prefieren recurrir a las cosas del mundo, ¿verdad? Quizá en vicios, ¿verdad? Como se nos comentaba, quizá en magia, en el tarot, ¿verdad? Entonces, pero tristemente su última solución es Dios. Y a veces es demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, que nuestro primer pensar sea Dios. Punto número 2, intensificó su oración en medio del dolor. Vamos a ver el versículo 44, dice, y estando en agonía, ¿qué dice? Oraba más intensamente, ¿verdad? ¿Qué hizo? Oró más intensamente. Entonces, ante una crisis emocional tenemos que dar el doble de nuestro esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil enfrentar una crisis emocional, pero dice que ahí tenemos que orar, ¿verdad? El doble, ¿verdad? ¿En qué hacemos nosotros ante los problemas, ante la angustia? ¿Cuál es nuestro pensar?